dolor de la tierra, tierra somos, es la hora de la dignidad, es la hora de luchar. Llora, llora mi tierra que hiere con sus maquinarias de muerte. La tierra se estremece porque el hombre le enfurece cuando siente que... Para comenzar mis palabras, este congreso comenzó el año 2009 gracias a los compañeros de la Universidad de Valparaíso, en conjunto con otros compañeros de la UFRO, compañeros de Concepción, que dijeron tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que empezar a ver cuáles son las problemáticas que tenemos como estudiantes. Tenemos que empezar a ver nuestros campos laborales, si realmente lo que nos están enseñando se da en la práctica, y es así como se realizó este congreso. ¿Cuánto de lo que nos están enseñando, cuánto de lo que estamos enseñando, cuánto de lo que están recibiendo en las casas de estudio tiene que ver con esa realidad? ¿Cuánto de lo que está ocurriendo en términos de movimiento estudiantil, cuánto de lo que está ocurriendo en términos de la relación que se está entrelazando en la sociedad, en las comunidades, en las organizaciones sociales, en este tejido social, corresponde a lo que nos están enseñando, a lo que le están enseñando? Y si no es así, ¿cuáles son las propuestas de transformación? ¿Qué trabajo social queremos para el siglo XXI? ¿Cuáles son los avances y los retrocesos también en este siglo que terminó y en este siglo que comienza en relación al trabajo social? ¿Cuáles son los alcances y los aspectos que los trabajadores sociales tienen que decir con respecto, por ejemplo, a la distribución de la riqueza? ¿Qué es lo que tienen que decir los estudiantes de trabajo social y los trabajadores sociales con respecto, por ejemplo, a la distribución del presupuesto del Estado en las formaciones universitarias, en las casas de estudio? ¿Qué es lo que tienen que decir los estudiantes universitarios de trabajo social respecto a la ley de privatización y de precarización del trabajo? Las grandes desigualdades de salario. Por lo tanto, con la dictadura militar se implementa y se instaura un modelo cuyas políticas tienen una lectura técnico-económica y una lectura política. Por ejemplo, la liberalización de los mercados es porque los mercados funcionan mejor que el Estado. Esa es la lectura técnica. Pero la lectura política es porque el proceso de acumulación no opera de manera profunda, eficaz y acelerada si tenemos control de precios. Los precios tienen que liberarse para poder expresar la escasez de manera más cruda, por decirlo así, y además porque necesitamos que los precios puedan subir suficientemente para poder expresar la ganancia y materializar la ganancia en este proceso económico. La privatización de empresas públicas obedece técnicamente al hecho de que las empresas públicas son ineficientes y que es mucho mejor el mercado y la administración privada. Pero la razón política de fondo es que las empresas públicas, como Endesa, como la CAF, como Llanza, como Codelco,
generan un excedente económico que cuando es del Estado está al servicio del interés público. Y entonces el excedente de las empresas públicas se utiliza por los estados para financiar la educación, para financiar la salud, para financiar la previsión, para financiar la construcción de carreteras, el desarrollo, la investigación, etc. Cuando es privado, engrosa el proceso de acumulación capitalista. Entonces la privatización no obedece a una razón técnica, sino que a una razón ideológica. El interés de los grupos económicos de captar, de controlar los procesos de generación de riqueza, de creación de riqueza. Y las empresas públicas, como están siempre en sectores estratégicos, en lugares privilegiados, obviamente tienen una renta que cuando está al servicio del capital privado engrosa el proceso de acumulación. La apertura de la economía en mercados limitados como el mercado chileno, de hoy día 17 millones de personas, obviamente no permite la profundización de este proceso de acumulación. En consecuencia, había que abrir la economía, porque abriendo la economía vinculamos nuestros procesos productivos a los procesos productivos del capitalismo internacional y hace, obviamente, mucho más atractivo el proceso de desarrollo capitalista, la acumulación y la concentración de riqueza. La flexibilidad laboral. Aquí se nos vende la flexibilidad laboral como si fuera una suerte de beneficio para las dueñas de casa, para que puedan trabajar desde la casa, o para los jóvenes que quieren financiar su educación. Se nos presenta la flexibilidad laboral como si fuera realmente una manera de mejorar las condiciones sociales. Pero finalmente, la lectura más política de la flexibilidad laboral es que permite bajar la tasa de salario. Si yo puedo hacer ingresar a mucha gente en el mercado y no ofrezco los suficientes puestos de trabajo, genero una competencia por los puestos de trabajo. Y en consecuencia, tiendo a bajar el salario, tiende a bajar la tasa de salario. ¿Y por qué es importante bajar la tasa de salario para el desarrollo capitalista? Porque el salario es uno de los costos más altos, un factor que limita el proceso de acumulación capitalista, es la tasa de salario. Y mientras más baja es la tasa de salario, más alta es la tasa de ganancia. Mientras más bajo el pago al trabajo, más alto es la remuneración del capital. Eso es tan simple que lo escribió hace más de 300 años atrás. El asunto es que llevamos 200 años con problemas de arrastre no resueltos. Se lo voy a número, hermano. Llevamos 200 años de historia y no tenemos industria. Cero industria. Recordemos, todo viene de China. O qué sé yo, de esos países. 200 años de historia y todavía no somos capaces de subordinar y domesticar y controlar a nuestros políticos. A mí no me manda nadie, dicen ellos. 200 años de historia y todavía no conseguimos que los militares estén aquí conversando con nosotros los problemas del país, deliberando con nosotros, porque son ciudadanos igual que nosotros. Ha sido un error gravísimo permitir que se escriba en la Constitución: las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, no deliberantes. Eso es pamplina. Es una invitación, claro, no que, a que deliberen públicamente con nosotros, sino que hagan, en el fondo, ¿no es cierto?, conspiración. Porque eso es lo que han hecho. Las 3 veces que se ha construido el Estado en nuestro país, las 3 veces han sido los militares los que han creado las condiciones para construir ese Estado y han designado a dedo los señores que redactan la Constitución. No hemos subordinado a los militares a nuestra voluntad ciudadana. No los hemos educado. Ellos se autoeducan. Y van a Panamá, ¿no es cierto?, a aprender lo que llaman guerra sucia, es decir, cómo matar a sus propios conciudadanos para que no sean rebeldes y soberanos. Nuestra culpa.
Llevamos 200 años con ese problemita, que tenemos una clase política civil profesionalizada que acepta las constituciones dictatoriales y no las cambia, y una clase política militar que se dice soy obediente de la ley. Claro, ella hace la ley, por eso su propia ley. Son 200 años de lo mismo. El ejército ha masacrado 22 veces a su propia ciudadanía, 23 veces su propia ciudadanía, contando la última como una sola, la de Pinochet. Llevamos 200 años y todavía Santiago domina las provincias. Sigue el centralismo brutal. Y las provincias reciben con aplauso, ¿no es cierto?, que lleguen las cadenas comerciales de Santiago, el Jumbo, Farmacia La Ahumada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he visto todos los centros de las ciudades de Chile son iguales. El More Shopping Center, ¿verdad?, la multitienda Falabella, Ripley, qué sé yo, la misma historia de Arica, Punta Arenas. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que toda la ganancia de esas multitiendas locales, ¿dónde van? A Santiago. ¿Qué hace Santiago Horst Poullmann con los miles de millones que le llegan de la provincia? Lo invierte, bueno, en más supermercado en Chile, pero está invirtiendo en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, y le falló un poco en Estados Unidos. O sea, se está incorporando el capital financiero internacional y no está invirtiendo aquí. No hemos resuelto ese problema. Yo creo, y lo he venido manifestando, entre los pueblos hermanos no existen diferencias, no existen fronteras. Y la lucha del pueblo mapuche es una lucha que nos identifica, que es una lucha que le hemos vivido, le hemos palpado. Hablábamos de las lógicas excluyentes de los estados-nación, de los estados monoculturales, y lamentablemente en Latinoamérica todavía esta lógica de dominación, de no entender la diferencia como un factor que fortalece también la unidad, de no entender que la diversidad y la cosmovisión, ¿no?, distinta a la impuesta por algunos grupos de poder, es parte de una consolidación, ¿no?, armónica, en paz, ¿no?, de respeto a la diferencia. Lamentablemente vemos cómo se viene masacrando a nuestros hermanos mapuches simplemente por ser diferentes, simplemente por pensar diferente, simplemente por plantear la recuperación de su territorio, por plantear la recuperación de su autogobierno y su autonomía indígena, que es legítima y que además está reconocida en los tratados internacionales. Entonces, pensar que el problema y la resolución del conflicto mapuche pasa por la violencia es no entender la concepción que tienen los pueblos indígenas con respecto a un Estado que muchas veces los ha excluido, ¿no?, que muchas veces los ha reprimido y que en realidad con el cual no se sienten identificados. Me parece que la lucha mapuche es una lucha que tiene que consolidarse, pero que sobre todo tiene que pasar por una resolución en armonía, en paz, del reconocimiento de que en cualquier país del mundo, cualquier espacio territorial del mundo, la diversidad, las diferencias fortalecen a la unidad. Los estados plurinacionales, por eso decíamos, no es una solución solamente para Bolivia, tiene que ser una solución para el mundo entero. La concepción del vivir bien no es una solución para las comunidades indígenas de Bolivia, es una concepción para salvar a la humanidad de la depredación capitalista. Y solamente así podríamos entender que los hermanos mapuches en la actualidad siguen resistiendo a una dominación colonial y una dominación desde la República, desde el Estado-Nación, que lamentablemente no entiende que nuestra diversidad y nuestra cosmovisión es parte de una forma de organización distinta y holística del mundo. Por la brisa de este mar que nos energiza, aquí se matiza con otro enfoque. Es por eso que sonamos en la ventana de los bloques. A mí no me provoques, yo quiero tu armonía. Y es suficiente con toda la violencia que vivimos día
día a día. Hoy les propongo paz, respeto y alegría. Así se unen las culturas con ritmo y poesía. Cultivando arte por el norte, seremos uno, abriendo caminos para tocar la cima. Ha sido súper enriquecedora la experiencia de venir al congreso acá en Iquique, sabiendo que aparte de temáticas específicas del trabajo social, se han tocado temáticas ya de perspectiva hasta revolucionaria. Bueno, ha venido exponentes buenos como Gabriel Salazar, economistas, antropólogos, y que han tocado en una temática sobre el tejido social, sobre retomar el tejido social que se perdió desde el cáncer de la dictadura hasta ahora, y cuestionarnos también nuestro rol y el quehacer del trabajador social dentro de una perspectiva más movilizadora, como lo que fue el proceso del movimiento estudiantil o el proceso popular. ¿Qué te pareció el congreso? Maravilloso, muy buena la organización, la ciudad muy linda, los expositores muy buenos, muy buenos. ¿Crees que te puede enriquecer como profesional, no? Nos llevamos todo este material para desarrollar, para compartir con los compañeros en Santiago y personalmente también, pues, para sentirse más, con más argumentos, con más teoría, para hacer nuestras propias investigaciones, trabajo. No, impecable, te agradecemos. Bueno. Yeah.